Bien, hermanos, siempre les comento, es un privilegio, es un real privilegio poder compartir la enseñanza de la palabra del Señor y también es una responsabilidad muy grande. Permítame entonces, vamos a ir a la primera carta a Timoteo capítulo 5. Es la continuación lógica de la predicación de la semana pasada, versículos del 3 al 8. Vamos a continuar hablando del 9 al 16, pero van a ver que en muchos pasajes vamos a tener que ir a los pasajes del 3 al 8. Muchas gracias, hermano. Acá está el control también. ¿Sí me sirve esto? Sí. Ajá. Ajá. Ok. Muy bien, vamos a tomar un momentito para leer entonces este pasaje. Permítanme, voy a leerlo de manera muy corta yo mismo. Acá está completo. Dice así: sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando, impulsadas por sus deseos, se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Hermanos, nuestro país celebra de manera especial hoy, 8 de marzo, el Día de la Mujer. Y es un día muy interesante, obviamente, para honrar y celebrar. Entendemos que hay razones detrás de todo esto, pero es un nuevo día para poder honrar el rol maravilloso que tienen nuestras hermanas en medio de nuestra iglesia. Y creo que este pasaje de alguna u otra manera lo hace. Y aunque fue una casualidad que tocara justo esta semana, aprovecho esta oportunidad para honrarlas por los dones únicos que el Señor les ha entregado y con los cuales sirven al Señor. Gracias por su temor al Señor y por su servicio en medio nuestro. Para conducirlos en medio de nuestro tiempo de predicación del día de hoy, ¿puedes pasar a la siguiente, por favor, Jaime? Gracias. Voy a contarles un poquito acerca del contexto de la carta. Perdón que se vea tan pequeño, espero que se vean más grandes las que vienen después, pero siempre les invito a tener sus Biblias abiertas. Algunas estadísticas que quiero mencionarles. Vamos a dividir esta predicación en 4 puntos. Y por último, algunas conclusiones que compartir con ustedes. Entonces, pasando a la siguiente, vamos a ver algunos elementos del contexto para que podamos entender y efectivamente, sé que es repetitivo, sé que lo hemos venido mencionando, pero hay algunos en medio nuestro que asisten por primera vez y que necesitan escuchar un poco acerca de esto. Y es que estamos hablando de una carta que Pablo, el apóstol Pablo, le escribe a su discípulo Timoteo, que está pastoreando una iglesia particular, la iglesia de Éfeso. Y en esta carta lo que hace Pablo es que le da instrucciones a Timoteo acerca de cómo conducirse en medio de la iglesia, cómo reaccionar y cómo manejar algunas situaciones que se están dando. Por ejemplo, falsos maestros. ¿Cómo tenía que lidiar con eso? ¿Cómo debería ser el gobierno de la iglesia? ¿Cómo debería funcionar en palabras prácticas? ¿Y cómo se deberían comportar los hermanos unos con otros? Hemos hablado que la iglesia se constituye como columna y estandarte de la verdad. ¿Qué significa esto en palabras simples? El mundo va a saber lo que es cierto porque la iglesia lo declara al hablar de Cristo. Entonces,
Pablo le recuerda a Timoteo, lo que tú hables es luz y es una lámpara, es un faro para todas las personas de Éfeso, para que conozcan la verdad y a partir de la verdad y conociendo la verdad, conozcan a Cristo. Éfeso es una metrópolis, es el Santiago del primer siglo. Mucha gente llegando por todos lados, todo el mundo quiere ir ahí, en especial porque ahí se encuentra un santuario. Y es el santuario de Diana de los Efesios, o Artemisa para los romanos. Ella era la diosa y patrona de los efesios y era muy respetada, tenía sacerdotisas y recurrían a ella para temas como la fecundidad y diferentes situaciones relacionadas a su rol como mujer y diosa a la vez. Entonces ahí estaba la estatua de Artemisa y llegaban peregrinos de todas partes del mundo para venerar a Diana de los Efesios. Entonces en Éfeso, cuya reina es Diana de los Efesios, está esta iglesia. Y quiero hablarles de manera muy particular porque este último pasaje se refiere al rol de las viudas. Y las viudas ocupan un rol muy, muy interesante. Vamos a explicarlo sin duda un poco más allá, pero lo que nos venía comentando el pastor la semana pasada tiene que ver con que las viudas, la iglesia es llamada a servir a las viudas dentro de la iglesia. Ellas están en una especial situación de desamparo. No tienen esposo, sus padres probablemente fallecieron, no tienen hijos, entonces en ese contexto no tienen herencia, no tienen derecho a absolutamente nada. Sus trabajos se remiten a trabajos probablemente en el Éfeso de ese momento relacionados al templo de Diana. Entonces vamos a explicar eso, pero estaban en una situación muy, pero muy vulnerable. Y sin duda Pablo tiene algo que decir respecto a cómo la iglesia, siendo la familia de Dios, tiene que cuidar a las viudas en medio de ellos. Entonces, hermanos, quiero traer a ustedes algunas estadísticas que me parecieron muy interesantes. Así que, por favor, ayúdame con la siguiente diapositiva, Jaime. Lo que ustedes ven aquí, perdónenme los números pequeños, se llama esperanza de vida. Básicamente nos indica cuántos años se espera que viva un hombre o viva una mujer en los países que acá les he puesto. Como ustedes ven, en Japón se espera que una mujer viva alrededor de 88 años. Ese es como el promedio de edad que viven en Japón. En Chile, unas líneas más abajo, van a ver que es alrededor de 84 años. Colombia, 80 años. Nigeria, 54 años. Y así diferentes países, quizás hay alguno de su preferencia que no incluí en esta lista, pero quiero que vean la columna que está al lado. Y van a ver que los hombres en cada uno de estos países tienen una esperanza de vida menor a la de las mujeres, ¿verdad? La diferencia en Japón es de alrededor de 6 años, igual que en España. En Chile, las mujeres viven aproximadamente 4.1 años más que los hombres. Y en Nigeria, 2 años más que los hombres. Y es muy interesante esto, porque para la época, quizás la estadística mundial no existía, pero el Señor proveyó algo que estadísticamente ocurre. Las mujeres viven más que los hombres. Y hay un punto en la vida familiar donde tristemente y por diferentes circunstancias las mujeres quedan en una situación de desamparo cuando fallecen sus esposos, cuando sus hijos ya no están en casa si no tuvieron hijos de manera especial. Pudiera comentarles un poco acerca de por qué se explica esta estadística y yo hoy venía manejando y me daba cuenta por qué. Los hombres tienen una mayor aversión al riesgo. Entonces, ¿quiénes son los que conducen más rápido? Son los hombres. ¿Quiénes son los que tienen más accidentes? Son los hombres. ¿Quiénes son los que consumen más sustancias? Son los hombres. Una estadística mencionaba también que la salud mental en los hombres es peor incluso que las mujeres, mencionaba, en algunos países. Pudiéramos encontrar algunos matices acerca de eso. Pero lo cierto es que por A, B, C o D motivo, los hombres viven menos que las mujeres. Pero interesante nuevamente que la palabra del Señor nos indique entonces cómo tratar de manera especial no a los viudos, sino a las viudas. Tiene un especial cuidado el Señor con aquellas que
han quedado en una especial situación de desamparo. Y por eso el pasaje que vamos a hablar el día de hoy guarda relación con esto. Entonces vamos a pasar rápidamente al cuerpo de esta predicación. Y lo primero que quiero contarles tiene que ver con eso. Los versículos del 9 al 10, y es el carácter que valida la necesidad. Lo leo muy corto, dice así: sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pone alrededor de 8 requisitos, Pablo, para mencionar qué viudas dentro de la congregación han de ser cuidadas. Entonces eso nos da a entender de que hay de alguna manera una discriminación. Tiene que haber una discriminación. Y por eso dice al principio, sea puesta en la lista, que es porque efectivamente, hermano, no porque nuestro Señor sea tacaño, pero los recursos dentro de la iglesia no son para ayudar a todo el mundo. Pero más allá de ayudar a todo el mundo, tiene que ver con cuál es el deseo del Señor. El propósito de la iglesia al respecto es poder sustentar y apoyar a nuestros hermanos que están en especial situación de desamparo. Aquí mencionan a las viudas, pero obviamente podemos mencionar a los hermanos que están enfermos, podemos mencionar a los hermanos en accidente. Y la Biblia menciona muchas veces acerca de los huérfanos y los extranjeros también, que la iglesia tiene un especial rol de cuidado. Pero dice que en la lista solo deben figurar aquellas viudas que, para empezar, no sean menor de 60 años. Nuevamente tenemos que contextualizar cuál era la esperanza de vida en Éfeso en ese momento, que era alrededor de los 60 años. Entonces se esperaba que para esa edad muchas de estas hermanas vivieran en una situación particularmente indefensa ante el mundo. Y los hombres vivían menos que eso, como estadísticamente ya les he mostrado. ¿Cuál es el propósito entonces? El propósito al cuidar a las viudas no es rentabilizar, ¿me entienden? No, cuando nosotros invertimos de alguna u otra manera, wow, gracias. Cuando nosotros invertimos, nosotros esperamos que los fondos que invertimos tengan una rentabilidad. Pero cuando estamos apoyando socialmente a alguien o cuando apoyamos a alguna persona que está necesitada, no es precisamente el retorno que buscamos de la inversión. ¿Entiendes? Si yo deposito 100 en una inversión, espero recibir en algún momento 110, ¿verdad? Pero cuando yo apoyo, no estoy pensando en la rentabilidad. Y es porque la iglesia necesita estar pensando no en la rentabilidad de los fondos, necesita estar pensando en el propósito de Dios para servir a otros. Es parte del corazón del mismo Señor atender a aquellos en medio nuestro que están en desamparo. ¿Por qué? Hemos de recordar que ese es el corazón que tiene el Señor hacia nosotros también. Es el quien provee para nosotros. Es el que no deja que falte el pan en nuestra mesa. Es el que nos guarda y nos cuida. Y le invita a la iglesia a recordar que necesita actuar hacia a nuestros hermanos que estén en especial situaciones difíciles. Pero la situación de las viudas es particularmente compleja, como les dije. No son herederas. Es muy difícil para ellos encontrar trabajo. Están en los últimos años de su vida. Y hay un llamado interesante porque fíjense que uno de los primeros requisitos dice que haya sido esposa de un solo marido. Más adelante sí ha criado hijos. Y es porque de alguna manera Pablo no está reivindicando, porque no está en cuestionamiento en ese momento, pero pone como pilar de la familia y los hijos. Me llama mucho la atención pensar en esto porque decía, no, pero esto es una fantasía o fanatismo religioso. ¿Cómo el rol de una mujer va a ser casarse y tener hijos? ¿De qué estamos hablando? ¿Por qué retrocedimos en los años? Pero Pablo está diciendo, está bien, hermanos. Cosa buena es formar una familia. Cosa buena es acompañar a tu esposo. Cosa buena es criar hijos y gobernar tu casa. No hay nada de malo en eso. Y por supuesto que no hay nada de malo tampoco en estudiar. No tienen que hacer cosas necesariamente separadas. Vamos a abordar un poco más adelante ese tema, pero quiero mencionarles que ellas están
en algo que parece un círculo virtuoso también. Porque cuando cuidamos a nuestros hijos, o cuidan a sus hijos en realidad, lo que están haciendo es cuidar a una persona que es indefensa, conforme va creciendo en su madurez. Pero después, cuando pasen los años, también se espera que los hijos cuiden de los padres cuando están también en situaciones difíciles. Es un paso natural, es un círculo virtuoso. Si quisiéramos ver y analizar de manera fríamente, es el sistema de pensiones de la época. Tu familia. No estás pensando así, ¿cómo voy a tener 5 hijos para que cada uno me dé 100.000 pesos y tenga una jubilación digna? No estás pensando en eso. Pero es virtuoso de parte del Señor que piense en el establecimiento de la familia para que entre muchas cosas que nos otorga la familia, nos otorgue la posibilidad de cuando no tengamos las fuerzas para ejercer el trabajo que a lo mejor ejercíamos cuando éramos más jóvenes, poder recibir ese apoyo de nuestra familia y, como lo hemos mencionado, de nuestra iglesia. Hermanos, sin el apoyo, estas viudas están en necesidades altas, están en un total desamparo. Pero quiero que piensen un poco en los requisitos generales. Miren lo que dice ahí. No menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Fíjense que muchas de estas cosas son requisitos de carácter, que uno pudiera pensar que aplican a las viudas, efectivamente, pero también aplican a nosotros. Cuando hablábamos hace algún momento atrás, y Bastián oraba, decía, ellos son diáconos desde mucho antes de ser elegidos, porque veíamos su carácter desde mucho antes de que la iglesia dijera, tú tienes que ser diácono. Lo mismo pasa con estas viudas. Su carácter se ve desde mucho antes de que sean viudas, porque ellas están practicando estas cosas de manera general. Entonces, permítame transformar estas directrices en interrogantes para nosotros, para ustedes. ¿Eres reconocido, hermano, entre tus hermanos por hacer el bien? Tu casa, sean las condiciones que tengas en ella, ¿es conocida por ser un lugar donde tus hermanos pueden llegar? Hablando de la hospitalidad. ¿Has servido a las necesidades de aquellos que sirven en medio tuyo? ¿Has socorrido a hermanos que están pasando por momentos difíciles? ¿Has practicado actos de servicio a la vista o no a la vista a tus hermanos? Esos son elementos del carácter. No estoy hablando aquí de salvación por obras. Haz, y ojalá que todo el mundo te vea. Véanme, estoy lavando el vaso que está aquí. Véanme cómo estoy sirviendo a este lugar. No estoy hablando de salvación por obras. Estoy hablando que nuestro corazón, que depende y llama al Señor, se manifiesta de manera natural en amabilidad y en servicio hacia nuestros hermanos. Lo mismo pasa en nuestras casas, o espero que pase en sus casas, ¿verdad? Las relaciones de amor que tenemos unos con otros hacen que los sirvamos de manera desinteresada. Esas son las cosas que Pablo está diciendo que deberíamos ver en una viuda a la cual la iglesia sustente o la iglesia apoye. Ahora, si esos son los estándares para una viuda de 60 años, que para la época está en sus últimos años, quiero ser muy respetuoso cuando digo eso, ¿qué queda para los demás? Hermanos, si ellas a los 60 años tú tienes que ver esto, y desde antes tienes que ver esto, ¿qué espera para los demás? Y aquí, hermanos, quiero confrontar de alguna manera, perdónenme, algunas situaciones que he podido ver dentro de nuestra iglesia para pensar, hermanos, ¿dónde ven aquí la idea de la jubilación y el retiro? ¿Dónde lo ven? Miren, ¿dónde ven aquí la idea de dar un paso al costado en tu servicio para que otros puedan cumplir aquello que tú hacías? ¿Dónde? Hermanos, nuestros roles a lo largo de los años se reconvierten. Efectivamente, si hoy yo me puedo subir al techo, no puedo esperar que en 20 o 30 años me pueda subir al techo, y era mi manera en la que servía a la congregación. Mi rol se necesita reconvertir a un rol en el que lo reciba en mi casa, donde lave los pies o sirva a los santos en medio de nuestra iglesia. Nuestros roles se reconvierten, pero hay algo que nunca cambia. Siempre estamos sirviendo.
porque estamos en la familia de Dios. Yo no le digo, mamá, hoy hazlo todo porque yo no me quiero ni mover ni levantar. O esposa, hoy día prepara todo, anda a trabajar porque yo necesito descansar, ya he trabajado mucho. Hermanos, ¿cuál es el llamado? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y esto es hasta el día que te jubiles? No, hermano, es por toda tu vida. Que el Señor nos pille sirviendo donde sea, cuando Él venga, que nos vea sirviendo, pero nuevamente como una manifestación de nuestro amor hacia Él. Eso es lo que estamos viendo en estas viudas y algo que se manifiesta, por supuesto, para nosotros. Pero vamos a ver que en esta discriminación que es necesario, hay algunas personas que no cumplen. Y vamos a ver por qué Pablo deja de lado a las viudas más jóvenes. Y en la siguiente diapositiva vamos a poder ver lo siguiente, y es la trampa de los deseos y la necesidad. Dice así, versículos del 11 al 13. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo sin condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no deberían. Es una descripción bastante fuerte, ¿verdad? Nadie quiere que lo llamen de esta manera, chismoso, ocioso, entrometido. Pero la verdad es que Pablo aquí nos da dos razones a través de las cuales nosotros deberíamos no considerar a estas viudas como parte de aquellas que han de recibir especial atención de parte de la iglesia. Y la primera dice, ellas se dejarán llevar por sus deseos. Quiero que imaginen un poco a las viudas de ese momento. Tienen pocas oportunidades para poder surgir de alguna manera, ¿verdad? No tienen muchas posibilidades. ¿Cuáles son las opciones que tiene una mujer viuda en los tiempos de Éfeso, en los tiempos del primer siglo? Casarse. ¿Casarse con quién? Con una persona con plata. Con un hombre con dinero. Diríamos en los tiempos modernos, un sugar daddy, ¿verdad? En tiempos pasados diríamos un viejo con plata. Entonces, estas viudas jóvenes, una de las mejores posibilidades para salir de su situación penosa y triste es cásense. Busquen un tipo con plata y cásense. Parece de teleserie esto, pero esa es una de sus posibilidades. La otra es trabajar como prostituta en el templo de Diana. Siempre se necesitan sacerdotisas para Diana. Obviamente no van a ganar lo mismo que las de 20 o 30, que son más cotizadas en realidad, quizás van a recibir menos dinero, pero es una manera en la que ellas pueden surgir. Pueden vender elementos para el culto a Diana, como en las peregrinaciones, ¿verdad? Venden agüita para el peregrino, venden un palo santo para el peregrino, una lanita roja del mar muerto. Maneras a través de las cuales ellas pueden sostenerse, nuevamente sustentándose en el culto a Diana de los Efesios. Otra manera de hacerlo es que ellas pueden pedir limosna. No, parece muy auspiciosas las maneras en las que estas viudas pueden salir de esa posición, ¿verdad? Efectivamente también hay otros trabajos como lavar ropa, solamente que el detergente es complejo en ese tiempo. Leí ahí, no tengo mayor fundamento para esto, lo voy a decir simplemente porque me parece anecdótico, pero decía que la orina era un buen detergente. No, podemos averiguarlo para doble chequearlo, pero el punto tiene que ver con que había algunos trabajos que eran trabajos de carácter forzado para ellas, o como parteras también podían trabajar. Entonces la presión sobre ellas era rápida y lo que ellas tenían ante ese grado de presión era, bueno, me voy a casar con el primero que encuentre alrededor. ¿Y por qué Pablo se refiere? Dice, pero la viuda dice, porque cuando impulsadas por su deseo se rebelan contra Cristo y quieren casarse como si fuera algo malo, ¿verdad? Pero es porque ellas se están casando con personas que no tienen temor del Señor. Ellas se están casando con no cristianos. Entonces se están virando de su corazón puesto en el Señor para satisfacer a sus necesidades más sentidas. Esta persona va a solucionar todos mis problemas
Yo no quiero que Dios solucione mi problema. Yo no confío en que Dios vaya a solucionar mi problema. Yo voy a solucionar mi problema por mis propios medios. Y obedeciendo a sus pasiones, ellas se casan en yugo desigual. Déjenme leerles cortito. 2 Corintios 6:14 dice así: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Son decisiones, hermanos, que están siendo guiadas por la cultura. La cultura dice, dale, busca una salida por tú mismo, con algo que tenga a tu mano. Y lo que están haciendo estas mujeres es casarse con no creyentes. Pero también nosotros tomamos decisiones cuestionables en medio de nuestra necesidad. Déjenme mencionarles algunas que puede tomar nota. El que aprovechando situaciones de necesidad sube los precios de sus productos. El mentir como una excelente manera de salir de situaciones incómodas. ¿No ven cómo estamos poniendo nuestras necesidades por delante de nuestro temor al Señor? Yo miento porque no quiero lidiar con eso. Dejar de responder, un hábito que me parece muy triste en medio de nuestras iglesias y nuestros hermanos hoy, tiene que ver con que cuando yo quiero decirle que no a alguien, mejor no le respondo. Si no le respondo, él entenderá intuitivamente que le estoy diciendo que no. Pero nuevamente, ¿a quién honra eso? Tomar suministros de mi trabajo, de los que nadie se dará cuenta. Tomar como pareja aquel que no es cristiano, para no sentirme solo o inadecuado. El esposo que se esconde en el baño para no ayudar a su esposa. La esposa que simula malestar para no dar oportunidad para tener intimidad con su esposo. No son maneras a través de las cuales nosotros ponemos nuestras necesidades primero antes que nuestro temor al Señor. ¿Qué es aquello, hermano, que crees merecer y que antepones tus necesidades antes de lo que el Señor te está mandando a hacer en obediencia? Hay un dicho que dice que la necesidad tiene cara de hereje, ¿verdad? Para mencionar que cuando estemos pasando los peores momentos, cuando la necesidad esté muy presente en nosotros, no hay valor que sostenga lo que yo podría hacer cualquier cosa, porque si lo necesito, soy capaz de violar hasta los más profundos valores de mi persona. Eso están haciendo estas viudas. Se están dejando llevar. ¿Este me ofrece ayuda? La tomo. Y se han rebelado contra Cristo, incurriendo así en condenación por haber quebrantado, ¿qué? Su primera fe. Pero hay una segunda razón, hermanos, y esta segunda razón quizás es la que en la lectura parece más fuerte. Dice así: y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no deberían. Si ustedes se fijan, hasta aquí hemos hablado de muchas cosas. Y pudiera ser que el pasaje está hablando acerca de las viudas, pero los principios se aplican no solamente a las viudas, ¿verdad? Y efectivamente, hermanos, cuidado con el ocio. Cuidado con el ocio, porque pareciera que para nosotros, encontré una denominación hace un rato que decía, no una denominación cristiana, sino que mencionaba el chisme como el deporte nacional, ¿verdad? Cuando tú no tienes nada que hacer, cuando tú no tienes nada por qué vivir, vives a través de la vida de otras personas. Entonces dice que estas mujeres andan de casa en casa. ¿Escuchaste anoche la pelea de los vecinos? ¿Viste al hermano que vino solo a la iglesia? ¿Te diste cuenta que llegó desordenado? ¿Te diste cuenta que no se bañó? Y el chisme empieza a surgir en medio de nuestra iglesia. El ocio y la falta de temor, hermanos, nos llevan al pecado. Y si no, permítanme comentarles la historia muy cortito, la historia de David. En 2 Samuel capítulo 11. Piénsenlo así. El rey David, conforme al corazón del Señor, era el tiempo de la guerra en Israel y él decide quedarse en casa. Y estando en casa, empieza a caminar por su terrado ociosamente y de repente, mientras está haciendo nada, ve a una mujer que se está bañando desnuda. Después de eso, no es necesario que les cuente mucho más. La llama, manda a matar al marido, lo confronta a un profeta, se le muere el hijo,
queda embarazada. No, fue horrible lo que pasaba, hermanos, a partir de lo que el ocio permitió, lo que David se permitió vivir en el ocio. Cuidado con cada uno de nosotros, porque no estamos libres de eso. Si un hombre conforme al corazón del Señor lo experimentó, si estas viudas a las que Pablo le está hablando lo experimentaron, hermano, tú también, yo también. Cuidado con el ocio. El tiempo libre no es malo. De hecho, el Señor descansó el séptimo día. Y no hay nada de malo en eso, pero cuidado con cómo inviertes ese descanso. Déjenme mencionarles solamente algunos ejemplos de los estragos que está causando el ocio en nuestras familias. Está dividiéndolas por comentarios inadecuados. Cónyuges que juegan en su celular antes de compartir unos con otros o compartir con sus hijos. Trabajadores que en su tiempo de trabajo se toman 2 horas de colación o van una vez cada hora al baño por 30 minutos. Nuevamente, el ocio, hermanos. Nuestras iglesias se dividen por culpa de ociosos que ven situaciones y no son capaces de orar por ellas y de acompañar a aquellas personas, porque es más cómodo mirar desde lejos y hablar de ellos. Cuidado, porque no estamos tan lejos de eso. Pero hermanos, les he hablado acerca del estándar, les he hablado de las razones a través de las cuales se aplica este filtro. Quiero hablarles un poco acerca de la solución. Y pasando a la siguiente, vamos a ver los versículos 14 y 15. Dice, quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Vamos a aclarar algo. ¿Cómo Pablo dice en el versículo 11 que no se casen y aquí les está sugiriendo que se casen? Y es porque en el versículo 11 ellas se están casando con personas que no son temerosas del Señor. Lo que Pablo les dice aquí, cásate con un hombre que te lleve al Señor, que te lidere hacia el Señor, que tu necesidad no tenga cara de hereje, que tu necesidad te haga depender del Señor y ser temeroso a sus mandamientos, aun cuando sientas que tienes que bajar mucho la vara. No bajes la vara más abajo de lo que el Señor. Sí, que sea rubio quizás algo que puedes dejar de considerar. Pero no dejes de considerar que ese hombre sea temeroso del Señor. Eso lo dice a las viudas, pero ¿qué pasa con nosotros? No solamente le habla a las viudas, sino que a todas las mujeres y les dice, vale la pena tener familia. Pero esto no es una presión para aquellas en medio de nuestra congregación que son solteras. Cásense, busquen rápido cómo sustentarse, como que están quedando sin pensión. No, esto es un llamado a ocuparse de manera piadosa. Que no, en medio de nuestra cultura que habla acerca del desarrollo profesional para ser alguien en esta vida, formar una familia es tan digno como eso. Acompañar a tu esposo, criar a tus hijos, gobernar tu casa, sigue siendo algo digno. Es algo digno. El Señor nos llama a eso. Pero esto parece demasiado radical en nuestros tiempos, ¿verdad? Fanáticos, religiosos, que ven a la mujer encerrada en su casa. Nuevamente, tiene que ver con nuestro servicio piadoso. Les hablaba al inicio de cuáles son los estándares para estas viudas. Muchos de ellos no tenían que ver con hijos, ser hospitalarias, lavar los pies de los santos, que es una manera de servir, y así. Ocúpate piadosamente, no para ser alguien en la vida. Estudia, no para ser alguien en la vida, sino para servir de mejor manera. Hazlo no porque tu identidad esté puesta en una profesión o en algo de lo cual puedes hablar con los demás, en el nuevo título que tienes o en la nueva cosa que aprendiste a hacer, sino porque es una manera de servir a los demás. Porque nuevamente, como iglesia, somos llamados a vivir como una familia, a servirnos los unos a otros como una familia, porque somos hijos de Dios.
Pero ¿qué pasa con las viudas jóvenes? O que son solteras. Y el mismo principio, ocúpense activamente, hermanas. Practiquen obras de servicio. Acompaña y ayuda a otras más jóvenes a cuidar de sus esposos, de sus hijos, enseñarles a gobernar sus hogares. Practica la hospitalidad. Sirve a los que sirven. Socorre a los afligidos. No tienes que estar casada para eso, pero ocúpate activamente en servir a los demás. Si no estás haciendo esto, vas a empezar a desviarte. Y eso es lo que hablábamos justo antes, ¿verdad? Empezamos a bajar nuestros estándares, empezamos a creerle a nuestra cultura o empezamos a comportarnos de manera ociosa. Lo que Pablo nos dice es, ocúpense de manera piadosa. Hermanos, somos mandatados como familias a cuidar de las viudas en medio nuestro. Y quiero leerles un pasaje. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 5 al 8. Dice así: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, somos llamados a no mantenernos ociosos, sino que a servir diligentemente unos a otros. Los mismos estándares de las viudas aplican para nosotros. ¿En qué estás sirviendo, hermano? ¿O estás ocioso? Y si estás ocioso, ten cuidado. Ten cuidado porque dice que algunos se han apartado en pos de Satanás. Porque hay algunos, eso es lo que dice el mismo versículo 15. Y aquí podría mencionarles testimonios de personas que he visto a lo largo de mi vida y que probablemente tú también has visto, que se han desviado del camino. Hermano, yo he visto chicas que aman al Señor con todo su corazón y hombres que aman al Señor con todo su corazón, pero que se vieron tan presionados por sus propios deseos que decidieron darle una oportunidad a ese bonito e inteligente tipo que quiere invitarlas a salir. O a esa chica que es bonita y que a lo mejor yo creo que tiene algunos valores. Su tatarabuelo era cristiano. Yo creo que hay algo en ella. No, hermanos, no bajes esos estándares. Sé fiel al Señor. Ponlo a Él primero. Y no estás solo en el camino. Pero, hermano, también hemos visto eso. ¿Cuántos de los que estaban aquí antes hoy están persiguiendo sus propios deseos? ¿O están ociosos hablando de otros? Y en eso está su deleite, viviendo su vida en la vida de otros. Hermanos, cierro con esto y es la última parte, que es un recordatorio. Por favor, a la última diapositiva. Gracias. No, la anterior. Ahí está. La responsabilidad familiar, priorizando el verdadero desamparo. Hermanos, desde el versículo 3 al versículo 16 nos habla del cuidado de la iglesia hacia las viudas. Y es que hay un principio. Familias tienen que tomar responsabilidad por cuidar a sus propios miembros. Hijos, cuiden a sus padres que están en mayoría de edad o están pasando por situaciones complejas. Esa es la primera responsabilidad, pero es también la iglesia la que tiene que suplir eso. Hermanos, hay una responsabilidad en medio nuestro para hacerlo. Algunas conclusiones que quiero compartir con ustedes. Ahora sí, por favor, Jaime, la siguiente. Dice, la mayordomía de la iglesia está basada en el propósito y no la rentabilidad. Nosotros como iglesia administramos los fondos de la iglesia no para que crezcan y seamos ricos, sino para servir a los propósitos del Señor. ¿Cómo lo haces tú? ¿Cómo utilizas tú los recursos que el Señor a ti te ha provisto? La familia es el primer sistema de apoyo y protección. Somos llamados a guardar de nuestras familias. En tercer lugar, la ocupación piadosa como defensa contra el adversario.
Ocúpate, hermano, activamente. Sirve generosamente. Toma este estándar aplicado a las viudas para ti. Recibe a las personas, lava los pies de los santos. Sirve a aquellos que están en necesidad. Ocúpate activamente. Y por último, pero no menos importante, el carácter es un requisito esencial de la identidad cristiana. Amamos al Señor. Y porque amamos al Señor, eso se manifiesta en amor hacia nuestros hermanos. Amarás al Señor con tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin de los tiempos, hermano. Que ese sea nuestro corazón. Y no solamente de las viudas o de mis hermanas, sino que de cada uno de los miembros de esta congregación. Acompáñenme orando. Señor, damos gracias por esta oportunidad maravillosa para recordar que tú nos llamas a servirnos los unos a los otros como familia, Señor. Servimos de manera diferente porque tenemos dones diferentes, Señor, pero tenemos el mismo llamado. Padre Celestial, qué privilegio tenemos en ti, Señor, porque tú eres el que hizo esto con nosotros primero. Eres tú quien vino a morir en la cruz. Eres tú que se entregó a sí mismo por aquellos que no lo merecían. Ayúdanos a vivir nuestra vida imitando tu ejemplo, mi Dios. Amando desinteresadamente a nuestros hermanos y sirviendo continuamente para tu obra, Señor. Que nuestro amor se manifieste en nuestro servicio y en nuestro amor hacia los demás. Gracias, mi Señor, por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.